La suave luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la casa de Luz María, iluminando las paredes repletas de cuadros que contaban su trayectoria de vida. A sus 60 años, su historia estaba marcada por desafíos y victorias, retratada en cada fotografía. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante frente a ella, mientras miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. La brisa ligera movía las hojas de los árboles del jardín, reflejando la serenidad que había cultivado en medio de tantas tempestades. «¿Cuántas veces pensé en rendirme?», murmuró Luz María para sí misma, recordando las adversidades que había enfrentado a lo largo de su carrera. Sus manos, que ahora temblaban levemente, eran testigos de años de trabajo arduo y dedicación. Pero la lucha por la justicia siempre vale la pena. Una sonrisa nostálgica iluminó su rostro al recordar los momentos en que hizo la diferencia en la vida de otros. Ella sabía que lo que la movía era una fuerza interior inquebrantable, una llama que nunca se apagaba. El teléfono sonó abruptamente, interrumpiendo su reflexión. Luz María contestó, y la voz del director de Innovar S.A., al otro lado de la línea, parecía cargada de urgencia. «Luz María, te necesitamos. La situación en la empresa es crítica. Eres nuestra única esperanza». Esas palabras resonaron en su interior. Innovar S.A. siempre había sido un referente en innovación y ética, y saber que estaba al borde del colapso la dejó inquieta. «Voy a ayudar, cuenta conmigo», respondió Luz María, su determinación renovada. Sintió una ola de adrenalina recorrer su cuerpo. Era más que un llamado profesional. Era un desafío que despertaba su espíritu indomable. Al día siguiente, al entrar en los pasillos de Innovar S.A., Luz María sintió la tensión en el aire. Los empleados caminaban con expresiones preocupadas, susurrando entre sí. El ambiente que antes era vibrante, ahora parecía pesado, como si una nube oscura se cerniera sobre todos. Luz María observó atentamente, tratando de captar los pequeños detalles que revelaran la verdadera situación de la empresa. «Buenos días a todos», dijo ella, intentando romper el hielo mientras entraba en la sala de reuniones. Las cabezas se volvieron en su dirección, pero el silencio que siguió era ensordecedor. Luz María notó la vacilación en sus ojos, como si tuvieran miedo de compartir sus preocupaciones. «Entiendo que la situación es delicada, pero necesitamos hablar abiertamente sobre lo que está sucediendo». Un murmullo recorrió la sala. Ella se dio cuenta de que había un bloqueo emocional, un miedo que les impedía abrirse. Con un gesto acogedor, Luz María añadió: «Estamos aquí para encontrar soluciones, no para señalar culpables. Juntos podemos superar esto». Al terminar la reunión, Luz María sintió que aún había un largo camino por recorrer. Al salir, se encontró con Javier, un joven analista que parecía desmotivado. A su lado estaba Mariana, una analista financiera que mostraba una notable valentía. Luz María se acercó a ellos, dándose cuenta de que ambos estaban luchando sus propias batallas internas. «Hola, Javier. ¿Cómo estás?», preguntó Luz María, intentando involucrarlo en una conversación. «No muy bien, en realidad. Fue frustrante ver que mi promoción fue dada a alguien menos calificado», confesó él, con la mirada distante. «Siento que estoy atrapado aquí». «Entiendo cómo te sientes», respondió Luz María, su voz suave. «Pero tienes mucho que ofrecer. No dejes que eso te desanime». Mariana intervino con una determinación que Luz María admiraba. «Necesitamos cambios, y tú puedes ser parte de eso, Javier. No podemos conformarnos». Luz María sonrió, sintiendo que comenzaba a formarse una conexión entre ellos. «Esa es la actitud correcta. Vamos a trabajar juntos para traer el cambio que la empresa necesita».
Mientras se alejaban, Luz María reflexionó sobre lo que había encontrado en Innovar S.A. El desafío que la esperaba era inmenso, pero la chispa de esperanza que había encendido en Javier y Mariana era un signo de que quizás, solo quizás, la justicia y la dignidad aún podían ser rescatadas. Luz María se sentó a la mesa de una pequeña sala de reuniones en Innovar S.A., rodeada de Javier y Mariana. El aire estaba cargado de tensión y desánimo. Javier, un joven que solía brillar con sus ideas innovadoras, ahora parecía un poco perdido, la cabeza baja y los ojos sin brillo. Mariana, por otro lado, estaba decidida, pero la preocupación en su expresión era evidente. Luz María se dio cuenta de que el equipo necesitaba una conversación franca. «Javier, no pareces tú mismo», comenzó Luz María, su voz firme pero comprensiva. «¿Qué está pasando?» Javier levantó la cabeza, sus ojos reflejando frustración. «Fui preterido en la promoción. Trabajé duro por eso y ahora todo parece en vano. Siento que nada de lo que hago importa». Mariana intervino, su tono alentador. «No eres el único, Javier. Todos estamos enfrentando dificultades. Necesitamos unirnos y luchar por lo que es correcto. Tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo en la empresa». Luz María asintió, admirando la valentía de Mariana. «Exactamente. Necesitamos entender la situación en la que estamos. ¿Qué han oído? Hay rumores sobre irregularidades, ¿no es cierto?» Los ojos de Javier se iluminaron con la mención de los rumores. «Sí, escuché algunas cosas durante el almuerzo. Uno de los ejecutivos trató de cambiar de tema cuando alguien mencionó un contrato que parecía sospechoso. Eso me dejó inquieto». Mariana se inclinó hacia adelante, su voz baja e intensa. «Estoy segura de que hay algo más serio sucediendo. Necesitamos investigar, pero tenemos que hacerlo con cuidado. No podemos dejar que nos silencien». Luz María sintió la determinación creciendo en el aire. «Si continuamos así, lo que descubramos podría ser la clave para resolver esta crisis. Vamos a trabajar juntos. Mariana, ¿puedes ayudarme a revisar los contratos? Javier, quiero que recojas información sobre lo que está sucediendo con los empleados. Necesitamos que todos se sientan seguros para hablar». Los jóvenes miraron a Luz María, la esperanza comenzando a brillar en sus ojos. «De acuerdo, haremos eso», dijo Mariana, su espíritu revitalizado. «Podemos reunir un grupo de personas de confianza. Si hay algo mal, necesitamos que todos estén al tanto. Pero, ¿y si descubrimos que realmente estamos en lo correcto?», preguntó Javier, la preocupación mezclándose con la determinación. «¿Y si los ejecutivos son culpables?». «Entonces tendremos que ser valientes», respondió Luz María, su voz firme. «La verdad siempre debe ser dicha, no importa cuán difícil sea. Necesitamos proteger a nuestros colegas y restaurar la dignidad de esta empresa». Después de la conversación, Luz María se retiró a su oficina, donde la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando los documentos sobre su mesa. Al revisar algunos informes financieros, las discrepancias comenzaron a destacarse: faltas de registros, números que no coincidían, contratos con cláusulas oscuras. Cada página que pasaba alimentaba su convicción de que algo mucho más grande estaba en juego. Ella decidió que era momento de confrontar a los ejecutivos. Con el corazón acelerado, Luz María pensó en cómo articular sus descubrimientos sin ser desacreditada. «Si intentan silenciarme, no puedo permitir que eso suceda. Necesitamos pruebas concretas antes de cualquier enfrentamiento», murmuró para sí misma. Mientras tanto, en la sala contigua, Javier y Mariana discutían abiertamente sobre la situación. La tensión entre ellos era palpable, pero ambos estaban tan concentrados en su misión que no se dieron cuenta. Javier, nervioso, rompió el silencio. «Mariana, sobre lo que pasó con la promoción,
Solo quiero que sepas que admiro tu determinación. Gracias, Javier. Eso significa mucho para mí, respondió ella, con sus mejillas sonrojándose levemente. Pero necesitamos concentrarnos en lo que realmente importa ahora. Luz María tiene razón. Si nos unimos, podemos hacer la diferencia. Javier asintió, pero su mente estaba en un torbellino. Sí, tienes razón. Tenemos que encontrar una manera de apoyarnos mutuamente. Esta situación nos afecta a todos. Luz María, escuchando desde lejos las voces de los dos, notó la conexión creciente entre ellos, una chispa que podría ser muy valiosa en la lucha contra la corrupción. Si tan solo ellos pudieran unirse de la misma manera que estamos intentando unir al equipo, pensó. Entonces recordó las cartas antiguas que había encontrado recientemente, aquellas escritas por los fundadores de Innovar S.A., que hablaban sobre la lucha y el coraje de los inmigrantes que habían construido la empresa. Esa historia necesitaba ser contada, no solo para inspirar a Javier y Mariana, sino para motivar a todos los empleados a levantarse contra la injusticia. El día apenas comenzaba, y Luz María sabía que debía actuar rápidamente. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar, y ella estaba lista para liderar. Luz María se sentó a la mesa de su oficina, con los documentos financieros esparcidos ante ella como un rompecabezas que necesitaba ser armado. Su mirada atenta recorría las páginas, tratando de entender qué podría estar oculto bajo los fríos números. La tensión en el ambiente era palpable, y sabía que cada detalle contaba. A cada nueva línea, su corazón se aceleraba más, hasta que, en una de las hojas, encontró una discrepancia que la hizo detenerse. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí misma, su mente trabajando a 1000 por hora. Era un desvío de fondos que no podía ser solo un error contable. Recordó la conversación que había tenido con Mariana cuando ella le contó sobre la falta de transparencia en los contratos de la empresa. Luz María tomó el teléfono y llamó a Mariana, decidida a compartir el hallazgo. «Mariana, ¿puedes venir a mi oficina? Encontré algo que necesitamos discutir», dijo Luz María, su voz firme pero cargada de urgencia. «Claro, estoy en camino», respondió Mariana, la preocupación evidente en su tono. Mientras esperaba, Luz María se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Su mente hervía con las posibilidades. Los altos ejecutivos estaban involucrados en algo mucho más grande de lo que ella había imaginado, y la idea de confrontarlos la dejaba nerviosa, pero determinada. Cuando Mariana entró, Luz María ya tenía los documentos en mano. «Mira esto», dijo, señalando los números. «Estos valores no coinciden. Parece que estamos lidiando con un esquema de desvío de fondos». Mariana frunció el ceño, acercándose a la mesa. «Esto es serio, Luz María. Necesitamos tomarlo en serio. No podemos permitir que esto continúe». «Sé que no podemos, pero necesitamos pruebas concretas antes de confrontar a la directiva. No nos escucharán solo con suposiciones», respondió Luz María, su voz cargada de determinación. En ese momento, Javier entró en la sala. Su semblante desanimado tras otro día lidiando con la frustración de haber sido pasado por alto en una promoción. Miró a las dos mujeres, dándose cuenta de la intensidad de la conversación. «¿Qué está pasando?», preguntó, la curiosidad mezclada con apatía. Luz María respiró hondo. «Estamos descubriendo algo muy serio sobre la empresa, Javier. Necesitamos tu ayuda». «¿De qué se trata?». Javier se acercó, la expresión de desánimo cediendo ante la preocupación. «Estamos investigando un posible esquema de corrupción. Encontré algunas discrepancias financieras que pueden indicar un desvío de fondos», explicó Luz María, su mirada fija en Javier. «Si esto es cierto, podríamos estar en problemas». «A los ejecutivos no les gustará saber que estamos investigando», respondió él, la vacilación aún visible en su tono.
Lo sé, pero no podemos quedarnos parados mientras la integridad de la empresa y la dignidad de los empleados están en juego, insistió Luz María. Necesitamos unirnos y encontrar más evidencias. ¿Puedes ayudarnos a revisar los contratos? Javier dudó, recordando su reciente desilusión. Yo no sé si soy la mejor persona para eso. Estoy tan desmotivado. Eres más que eso, Javier, intercedió Mariana, con su voz suave. Necesitamos tu visión. Tienes un ojo crítico y sabes dónde buscar. Puedes hacer la diferencia. La expresión de Javier comenzó a cambiar. Una chispa de determinación surgió en sus ojos. Está bien, ayudo. ¿Qué necesitas que haga? Vamos a trabajar juntos. Necesitamos organizar los contratos y ver dónde está el fallo, dijo Luz María, sintiendo que el equipo comenzaba a unirse, aunque lentamente. Mientras los tres se concentraban en los documentos, Luz María encontró una serie de cartas antiguas, amarillentas por el tiempo, caídas en un rincón de la mesa. Curiosa, las tomó y comenzó a leer. Las palabras hablaban sobre los desafíos enfrentados por los fundadores de Innovar S.A., inmigrantes que lucharon para construir la empresa con dignidad y determinación. Miren esto, dijo Luz María, sosteniendo las cartas. Estos hombres enfrentaron desafíos mucho mayores que los que estamos enfrentando ahora. Lucharon por un futuro mejor, y Mariana y Javier se acercaron escuchando atentamente. Esto nos inspira a continuar, comentó Mariana, admirando el coraje que emanaba de las palabras escritas. Necesitamos honrar este legado, completó Javier, ahora visiblemente más motivado. Si ellos pudieron enfrentar sus batallas, nosotros también podemos enfrentar la nuestra. Con esta nueva energía, Luz María sintió que la determinación del trío se estaba solidificando. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos por la causa que ahora los unía. La lucha por la justicia en Innovar S.A. apenas comenzaba. Luz María entró en la sala de reuniones de la directiva con una mezcla de determinación y aprensión. El aire estaba cargado y sentía la tensión palpable entre los altos ejecutivos, todos bien vestidos y con sonrisas ensayadas. Alejandro, el carismático CEO, estaba sentado en la cabecera de la mesa con una confianza que casi parecía desdeñosa. Luz María se sentó frente a ellos, lista para exponer sus descubrimientos, aunque ya podía sentir el juego de poder que se estaba desarrollando. «Buenos días a todos», comenzó, ajustándose las gafas que descansaban en la punta de su nariz. «Estoy aquí para discutir algunas discrepancias que encontré en los informes financieros de la empresa». «¿Discrepancias?», Alejandro interrumpió, su voz suave pero con un tono que transmitía desdén. «Luz María, sabes que Innovar S.A. es una de las líderes del mercado. Nuestros números son sólidos y no necesitamos alarmismos». Ella respiró hondo, sintiendo la frustración burbujear dentro de ella. «Respeto tu posición, Alejandro, pero realmente creo que necesitamos mirar más de cerca. Hay evidencias que apuntan a un esquema de desvío de fondos». Los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas desconfiadas y la atmósfera se volvió aún más pesada. «¿Y encontraste esas evidencias dónde, exactamente?», preguntó una de las directoras, levantando una ceja. «En los contratos y en las transacciones realizadas en los últimos meses. Hay valores que no se alinean con los servicios prestados», respondió Luz María, intentando mantener la calma. «Lo que propongo es una auditoría interna que pueda esclarecer estos puntos». Alejandro se rió, una risa seca y cínica. «¿Una auditoría? No estamos en una empresa de contabilidad. Lo que necesitamos son resultados, Luz María, y te estás perdiendo en detalles innecesarios». La frustración de Luz María aumentó. «No se trata de detalles, Alejandro. Se trata de integridad. Si no enfrentamos esto ahora, las consecuencias pueden ser devastadoras para todos nosotros». «Estás siendo dramática»,
replicó él desafiante. Creo que solo estás proyectando tus inseguridades en esta sala. La reunión continuó, pero Luz María sintió que sus palabras se perdían como granos de arena en un desierto. Al finalizar, salió de la sala con un nudo en el estómago y la certeza de que necesitaba actuar de otra manera. En el pasillo encontró a Mariana y Javier que la esperaban. «¿Cómo fue?», preguntó Mariana preocupada. «¿Lograste exponer tus descubrimientos?». «No como esperaba», respondió Luz María, pasándose la mano por el cabello. «Alejandro está decidido a mantener esto encubierto. Necesitamos ser más estratégicos». «¿Pero qué podemos hacer?», indagó Javier con una expresión desanimada. «Son poderosos y parece que nadie está dispuesto a escuchar». Luz María miró a los dos, dándose cuenta del peso de la desmotivación en Javier. «Necesitamos unirnos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Mariana, tienes información valiosa. Javier, tu experiencia puede ser crucial. Lo que necesitamos es un plan». «Pero ¿cómo podemos unir a los empleados sin que tengan miedo de represalias?», cuestionó Mariana, preocupada. «Necesitamos crear un espacio seguro donde puedan expresarse, un lugar donde podamos discutir abiertamente, lejos de los oídos de los ejecutivos», sugirió Luz María, su mente bullendo con ideas. «Eso podría funcionar», dijo Javier, comenzando a animarse. «Si logramos reunir a la gente, tal vez podamos crear un movimiento». «Exactamente», exclamó Luz María. «Si todos saben que no están solos, la valentía crecerá, y podemos hacerlo juntos». El equipo comenzó a discutir estrategias, y Luz María sintió que la energía aumentaba entre ellos. Compartió la historia de los fundadores de Innovar S.A., aquellos inmigrantes que construyeron la empresa con sudor y lágrimas. Enfrentaron desafíos mucho mayores y no se rindieron. Si ellos pudieron luchar, nosotros también podemos. «No sabía que mi abuelo tuvo un papel tan importante en la fundación de la empresa», dijo Mariana con un brillo en los ojos. «Eso me hace querer luchar aún más por la verdad». «Entonces hagámoslo», concluyó Luz María sonriendo. «Unámonos y luchemos por lo que es correcto. Juntos somos más fuertes». Luz María se encontraba en un pequeño auditorio de Innovar S.A., un espacio que había sido reservado para una reunión secreta con los empleados. La sala, con paredes blancas y un olor a pintura fresca, estaba casi llena. Observó los rostros ansiosos a su alrededor, cada uno reflejando una mezcla de miedo y esperanza. El murmullo bajo entre los grupos de colegas mostraba la tensión en el aire. Luz María subió al escenario improvisado. Su presencia imponente atrajo la atención de todos. «Gracias por estar aquí», comenzó Luz María con voz firme y clara. «Sé que están preocupados por lo que está sucediendo en la empresa y la verdad es que no podemos seguir en silencio. Necesitamos unirnos». Los empleados intercambiaron miradas, algunos asintiendo lentamente. Luz María tomó un momento para evaluar la sala y notó a Javier, que estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados. Parecía dividido entre la duda y la determinación. A su lado, Mariana tenía un brillo en los ojos, como si estuviera lista para luchar. «He estado investigando y descubrí que hay un esquema de corrupción dentro de la dirección de nuestra empresa», continuó Luz María, la intensidad de sus palabras haciendo que los murmullos disminuyeran. «No podemos permitir que estos ejecutivos sigan aprovechándose de nosotros. Nuestros esfuerzos y nuestro trabajo duro están siendo desviados hacia sus bolsillos». «¿Pero qué pasa si descubren que estamos hablando de esto?», se alzó una voz femenina entre la multitud. Luz María reconoció a la funcionaria como Ana, una asistente de marketing que parecía visiblemente nerviosa. «Entiendo el miedo, Ana, pero si no actuamos ahora, estaremos permitiendo que continúen aprovechándose de nosotros.
respondió Luz María con expresión seria. Necesitamos ser valientes, no solo por nosotros, sino por todos los que trabajan aquí. Con eso, Luz María comenzó a relatar las evidencias que había reunido. Presentó documentos, informes financieros y testimonios que mostraban cómo los recursos estaban siendo desviados. La sala quedó en silencio mientras hablaba, el peso de sus palabras flotando en el aire. Cuando terminó, Luz María miró alrededor, esperando una reacción. Necesitamos unirnos, necesitamos ser el cambio que queremos ver en esta empresa, concluyó. Javier, que había escuchado atentamente, finalmente se pronunció. «¿Pero cómo vamos a hacer esto? Ellos tienen el poder y los recursos. Solo somos empleados». «No, Javier», interrumpió Mariana con un tono decidido. «Tenemos algo que ellos no tienen, la verdad, y juntos somos más fuertes». El murmullo en la sala comenzó a aumentar nuevamente, y Luz María se dio cuenta de que había un fuego comenzando a encenderse en sus corazones. «Exactamente. Si trabajamos juntos podemos crear un movimiento. Necesitamos coraje y apoyo mutuo. La fuerza viene de la unión». Un joven al fondo de la sala se levantó. «¿Y si nos despiden? ¿Y si perdemos nuestros empleos?». El miedo era palpable, y Luz María sintió la urgencia de responder. «Entiendo sus preocupaciones, pero piensen en todo lo que hemos perdido hasta ahora. Si no los detenemos, no solo perderemos nuestros empleos, sino también nuestra dignidad», respondió Luz María, su voz llena de compasión. «No podemos dejar que el miedo nos controle. Necesitamos luchar por nuestros derechos». La sala estaba ahora en un fervor de conversaciones, y Luz María vio a Javier y Mariana intercambiar miradas en un momento de comprensión. Había una conexión creciente entre ellos, y Luz María sonrió al darse cuenta de que, al igual que ella, estaban comenzando a creer en la posibilidad de un cambio. «Hagámoslo juntos», dijo Luz María, levantando el puño en un gesto de determinación. «¿Quién está conmigo?». Varios empleados levantaron las manos con dudas, pero pronto una ola de apoyo se apoderó de la sala. Uno a uno comenzaron a manifestarse, sus voces uniéndose en un coro de solidaridad. «Estamos contigo, Luz María», gritaron algunos. La atmósfera en la sala comenzó a transformarse. El miedo comenzaba a ser reemplazado por un creciente sentido de propósito. Luz María sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero en ese momento la unión se estaba formando y la esperanza renacía entre ellos. Miró a Javier y Mariana, dándose cuenta de que, juntos, podrían desafiar la corrupción que amenazaba no solo a la empresa, sino a la dignidad de todos los empleados. Luz María y su equipo estaban reunidos en una sala de reuniones pequeña y oscura, lejos de las miradas curiosas de los ejecutivos de Innovar S.A. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de una esperanza renovada. Luz María, con una mirada decidida, observó los rostros de Javier y Mariana, notando la ansiedad en sus ojos. «Necesitamos actuar con cautela, pero también con firmeza», comenzó Luz María, su voz resonando con determinación en las paredes. «Si logramos reunir pruebas concretas, no solo podremos salvar la empresa, sino también exponer la verdad que muchos temen enfrentar». Mariana, siempre la más valiente de los tres, cruzó los brazos, su mirada fija en Luz María. «¿Qué tienes en mente? Necesitamos algo que realmente marque la diferencia». «He revisado los documentos financieros y encontré algunas discrepancias. Necesitamos más información sobre los contratos y las transferencias de fondos. Si logramos rastrear esos desvíos, tendremos algo sólido para presentar», respondió Luz María, su tono cargado de determinación. Javier, aún un poco dudoso, añadió: «¿Pero qué pasa si descubren lo que estamos haciendo?
Alejandro tiene ojos y oídos en todas partes. Por eso necesitamos ser discretos. Vamos a dividirnos en grupos. Cada uno de nosotros tiene contactos en diferentes sectores de la empresa que pueden ayudarnos. Serán semanas difíciles, pero la verdad siempre encuentra la manera de emerger, dijo Luz María, animándolos. Mientras discutían estrategias, Mariana no podía evitar que su mente divagara hacia sus propias cuestiones personales. Lo que no sabía era que Javier, sentado a su lado, estaba pasando por un torbellino emocional similar. Siempre había sentido algo por Mariana, pero la tensión de la situación dificultaba su capacidad para expresar sus sentimientos. Mariana, comenzó, dudoso. Yo sé que estamos pasando por un momento complicado, pero has sido una gran inspiración para todos nosotros. Ella se volvió hacia él, sorprendida por la sinceridad en su voz. Gracias, Javier, pero la verdad es que necesitamos enfocarnos en la misión. Lo que estamos haciendo aquí es mucho más grande que nosotros. Lo sé, pero no podemos dejar de lado lo que sentimos. Cuando todo esto termine, ¿quién sabe qué podría pasar entre nosotros?, dijo Javier, su voz cargada de emoción. Mariana dudó, sabiendo que sus propios sentimientos se estaban mezclando con la presión de la situación. La conversación fue interrumpida cuando Luz María, atenta al ambiente, decidió cambiar de tema. Concentremos nuestra atención en lo que tenemos por delante. Mariana, ¿puedes investigar los contratos del departamento de ventas? Javier, ¿puedes hablar con algunos contactos en el departamento financiero? Yo veré qué puedo descubrir sobre el historial de Alejandro. Con la misión definida, se levantaron, pero antes de salir, Luz María miró a cada uno de ellos a los ojos. Recuerden, lo que estamos haciendo es por todos los que trabajan aquí, por aquellos que creen en Innovar S.A. No solo estamos luchando por nuestras carreras, sino por la integridad de la empresa. Después de la reunión, Mariana se sentó en su mesa, aún reflexionando sobre la conversación con Javier. Comenzó a revisar los contratos antiguos, y al abrir uno de ellos, algo la hizo congelarse. El nombre de uno de los fundadores de Innovar S.A. estaba allí, en letras grandes, su abuelo. Un torbellino de emociones la invadió. «No puede ser», murmuró para sí misma mientras hojeaba las páginas. Las memorias de su infancia comenzaron a regresar, historias que su abuelo contaba sobre las luchas y los desafíos enfrentados para construir la empresa. Esa conexión la motivó a luchar aún más ferozmente. «No puedo dejar que todo lo que él construyó sea destruido por unos pocos corruptos», pensó, sintiendo crecer la llama de la determinación dentro de ella. Mariana rápidamente se levantó y buscó a Luz María. «Luz, encontré algo que puede ayudarnos. No vas a creerlo», exclamó, sus ojos brillando con el descubrimiento. Luz María, que estaba organizando documentos, miró a Mariana con curiosidad. «¿Qué fue?», preguntó interesada. «Uno de los fundadores de Innovar S.A. era mi abuelo. Esto lo cambia todo. Siento que estoy conectada a este lugar de una manera que nunca había percibido». Luz María sonrió, admirando la pasión y la determinación de Mariana. «Eso es increíble, Mariana. Ahora tenemos un motivo aún más fuerte para luchar. Vamos a usarlo a nuestro favor». Juntas, las tres almas valientes comenzaron a trazar un plan, conscientes de que la lucha por la verdad apenas comenzaba, pero ahora armadas con una nueva motivación y una conexión profunda con la historia de Innovar S.A. La sala de reuniones era un espacio pequeño y mal iluminado, pero aún así, Luz María y su equipo se reunían allí siempre que necesitaban discutir asuntos delicados. Las paredes estaban adornadas con cuadros que representaban los hitos de Innovar S.A., pero, en ese momento, el ambiente estaba cargado de tensión.
Luz María, con la mirada fija en Mariana y Javier, sentía la presión de lo que estaba por venir. «No me gusta esto», comenzó Mariana nerviosa, rompiendo el silencio que pesaba sobre ellos. «Estamos corriendo un gran riesgo. ¿Qué pasa si alguien descubre que estamos aquí? Necesitamos ser cautelosos, pero no podemos dejarnos intimidar», respondió Luz María, su voz firme. «La corrupción está carcomiendo esta empresa, y si no hacemos algo, será el fin de todo lo que los fundadores construyeron». Javier, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, miró a Mariana. «Tienes razón, pero ¿quién es el traidor? Debemos estar atentos. No podemos confiar en nadie». Su expresión era de preocupación, y Luz María se dio cuenta de que, bajo la aparente valentía, había un joven atormentado por dudas e incertidumbres. «Necesitamos un plan y total confianza entre nosotros», insistió Luz María, decidida a mantener unida al equipo. «Vamos a enfocarnos en lo que tenemos en mano. Las pruebas que hemos reunido pueden ser nuestras mejores armas. Necesitamos exponer a Alejandro y su pandilla antes de que ellos ataquen primero». Mariana asintió, pero una sombra de desconfianza cruzó su rostro. «¿Y si uno de nosotros está del lado de ellos? ¿Qué haremos si alguien aquí es leal a Alejandro?» «No podemos dejar que el miedo paralice nuestra lucha», respondió Luz María, observando la dinámica entre ambos. «Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y eso es lo que nos une. Javier, tú sabes que puedes confiar en Mariana, ¿verdad?» Javier miró a Mariana, sus ojos reflejando el dolor de la indecisión. «Por supuesto que confío, pero ¿y si estoy equivocado? ¿Y si ella también está escondiendo algo?» «Basta con que se miren a los ojos y vean lo que realmente importa», intervino Luz María, reconociendo la creciente tensión. «Todos estamos luchando por la misma causa. No podemos permitir que la desconfianza nos divida». Mariana respiró hondo, tratando de contener las emociones. «No soy una traidora. Quiero ver esta empresa limpia. Si sé de algo sospechoso, lo diré». «Y yo también», dijo Javier, su tono más resuelto. «Si vamos juntos, podremos enfrentar a cualquiera, pero necesitamos estar seguros de que nadie nos traicionará». Luz María observó a ambos, dándose cuenta de que había más entre ellos que solo un deseo de justicia. «Miren, tenemos que concentrarnos. Vamos a reunir más pruebas y descubrir lo que Alejandro está planeando. Necesitamos un plan sólido». «Está bien», concordó Mariana, su mirada ahora más decidida. «Pero necesitamos actuar rápidamente. Alejandro siempre está un paso adelante, y si descubre que estamos en movimiento, puede ser fatal para todos nosotros. Entonces, vamos a movernos rápido», dijo Luz María, la determinación brillando en sus ojos. «Vamos a investigar más a fondo los documentos de la empresa y cualquier movimiento que estén haciendo. La verdad está ahí fuera, y nosotros la vamos a encontrar». Mientras intercambiaban ideas sobre los próximos pasos, una sombra de desconfianza aún flotaba sobre el grupo. La atmósfera estaba cargada, pero la determinación de Luz María y el coraje de Mariana comenzaron a inspirar a Javier. Sabía que, a pesar de las incertidumbres, la lucha por la verdad y la justicia era lo que realmente importaba. «Está bien, hagámoslo», declaró finalmente Javier, mirando a los ojos de Luz María. «Estamos juntos en esto. No importa lo que pase, me aseguraré de que la verdad salga a la luz». Mariana sonrió, sintiendo un nuevo ánimo en el equipo. «Entonces, vamos a demostrarles de qué somos capaces, no solo por nosotros, sino por todos los que trabajan aquí y merecen un ambiente limpio y justo». Con un nuevo sentido de propósito, Luz María, Mariana y Javier salieron de la sala de reuniones, decididos a desentrañar los oscuros secretos que amenazaban a la empresa. La lucha apenas comenzaba,
pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Luz María miró a sus aliados, con el corazón acelerado en su pecho. La presentación de Alejandro estaba programada para dentro de unas horas y la presión era palpable. Cada uno tenía una tarea que cumplir, pero había un sentimiento de ansiedad en el equipo. Luz María sabía que ese era el momento decisivo. Si querían exponer la corrupción que dominaba Innovar S.A., tendrían que actuar con precisión y valentía. «Necesitamos ser estratégicos», dijo Luz María, reuniendo al equipo en una sala de conferencias vacía. «Si no somos cuidadosos, Alejandro puede desmantelarnos antes de que empecemos». Se volvió hacia Javier y Mariana, que estaban sentados frente a ella. «Javier, ¿estás listo para lo que discutimos?». Javier, quien había pasado la noche revisando documentos, asintió, pero la incertidumbre aún danzaba en sus ojos. «Sí, pero ¿y si descubre lo que estamos haciendo antes de que tengamos la oportunidad de mostrar las pruebas?». «Si descubre, no tendremos otra opción más que actuar rápidamente», respondió Luz María, tratando de transmitir confianza. «Necesitamos recordar que la verdad está de nuestro lado. Y si intenta descalificarnos, tenemos documentos que respaldan nuestras afirmaciones». Mariana, que hasta entonces había estado en silencio, intervino. «¿Y si alguien de nuestro grupo está trabajando para él? No podemos darnos el lujo de tener traidores entre nosotros ahora». Su voz temblaba levemente, pero su determinación era clara. No quería que el sacrificio que estaban a punto de hacer fuera en vano. «También tengo esa preocupación», admitió Luz María. «Necesitamos estar atentos, vamos a dividirnos y asegurarnos de que todo esté en orden. Después de la presentación, nos reuniremos nuevamente para discutir los próximos pasos». Mientras se preparaban, Javier se acercó a Mariana, con un brillo de nerviosismo en sus ojos. «Sobre lo que hablamos, quería decirte que no puedo dejar de pensar en ti», dudó, las palabras casi escapándose de sus labios. «La situación es complicada, lo sé, pero...». «Javier, ahora no es el momento», interrumpió Mariana, mirando a su alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Necesitamos enfocarnos. Si fallamos, todo lo que estamos haciendo podría ser en vano». «Lo entiendo», respondió él moviendo la cabeza, «pero solo quería que supieras que, independientemente de lo que pase, tú significas mucho para mí». Javier se alejó, dejando a Mariana en un mar de confusión y preocupación. El tiempo pasó rápidamente y la presentación se acercaba. Luz María convocó a todos para una última reunión antes del evento. «Recuerden, estamos luchando por más que solo nuestras carreras. Estamos luchando por la dignidad de los trabajadores de Innovar S.A.», comenzó, mirando a los ojos de cada uno de ellos. «Cuando yo me levante, ustedes deben estar listos para apoyar. Vamos a exponer la verdad juntos. No permitan que el miedo les impida hacer lo correcto». Los rostros de los empleados mostraban determinación, pero también miedo. La grandeza de la tarea que tenían por delante era intimidante. Luz María, al percibir la vacilación, hizo una pausa. «Sé que muchos de ustedes tienen miedo de las consecuencias, pero recuerden, la valentía no es la ausencia de miedo, es la voluntad de actuar a pesar de él. Estamos juntos en esto». «Estamos contigo, Luz María», le gritó uno de los empleados, y pronto otros comenzaron a manifestarse. Aquella pequeña chispa de valentía empezó a esparcirse entre ellos. Javier y Mariana intercambiaron una mirada cómplice, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Lo que estaba en juego era más grande que sus preocupaciones personales. Eran parte de algo más grande, algo que podría cambiar la vida de muchos. Luz María percibió la energía renovada en la sala y sonrió, una sonrisa de esperanza y determinación.
«Vamos a hacer esto», dijo Luz María, y con sus palabras la atmósfera en la sala se transformó. El equipo se levantó, decidido a enfrentar el desafío que les esperaba. El momento de la verdad estaba a punto de llegar y el coraje palpitaba en sus venas. La sala de conferencias de Innovar S.A. estaba repleta. Ejecutivos, empleados y miembros de la prensa se agolpaban, todos ansiosos por escuchar a Alejandro presentar la nueva estrategia de la empresa. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y Luz María, posicionada en la parte de atrás de la sala, sentía su corazón acelerarse. Intercambió una mirada significativa con Mariana, que estaba a su lado, y un leve asentimiento de cabeza indicaba que ambas estaban preparadas para lo que estaba por venir. Alejandro subió al escenario, su sonrisa carismática iluminando el ambiente. «Gracias a todos por estar aquí hoy. Juntos llevaremos a Innovarse a nuevos niveles», exclamó, su voz resonando con confianza. Luz María observó cada movimiento suyo, notando cómo usaba su encanto para cautivar a la audiencia. Pero detrás de esa fachada, Luz María sabía que había corrupción, y era hora de desenmascararlo. «Hoy hablaremos sobre crecimiento y nuevas oportunidades», continuó Alejandro, moviendo sus manos dramáticamente. «Estamos invirtiendo en nuestra visión de futuro, y estoy emocionado por contarles sobre nuestras nuevas asociaciones». El público aplaudió, pero Luz María pudo sentir la excitación de algunos empleados que intercambiaban miradas nerviosas entre sí. Mientras Alejandro hablaba, Luz María respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Era ahora o nunca. Se levantó, interrumpiendo el flujo de la presentación. «Disculpa que interrumpa, Alejandro, pero antes de hablar sobre el futuro, necesitamos discutir el presente», dijo, su voz firme pero controlada. El murmullo en la sala aumentó, y todos los ojos se volvieron hacia ella, sorprendidos e intrigados. Alejandro frunció el ceño, claramente irritado. «Luz María, este no es el momento para discusiones improductivas. Estamos aquí para inspirar confianza», respondió, tratando de desviar la atención, pero Luz María no estaba dispuesta a retroceder. ¿Confianza? Precisamente eso está en juego, la confianza de los empleados, la confianza de nuestros inversores y, lo más importante, la confianza del público. No puedo quedarme callada mientras la verdad se oculta bajo esta brillante fachada, replicó, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. El clima en la sala había cambiado drásticamente. La gente comenzaba a murmurar, y Luz María aprovechó la oportunidad. Durante semanas, mi equipo y yo hemos estado investigando los contratos de la empresa, y lo que encontramos es alarmante. Con un gesto decidido, sacó una carpeta llena de documentos y la levantó sobre la mesa. Aquí hay pruebas concretas de un esquema de desvío de fondos que está siendo perpetrado por los altos ejecutivos de esta empresa. Alejandro, ahora visiblemente nervioso, intentó mantener el control. «Esto es absurdo. No puedes simplemente hacer acusaciones sin pruebas», gesticuló, pero Luz María no se dejó intimidar. «Tengo pruebas, Alejandro. Y más, no estoy sola. Mariana y Javier, junto con muchos otros empleados, están aquí para apoyar la verdad. Estamos cansados de vivir con miedo e ignorar la corrupción que está carcomiendo nuestra empresa desde adentro», declaró, su voz resonando por toda la sala. En ese momento, Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó al lado de Luz María. «Yo también tengo documentos que comprueban las irregularidades. Ya no tenemos miedo de ti, Alejandro», dijo, su voz resonando con una nueva confianza. Mariana se unió a ellos, sosteniendo una carpeta que contenía copias de contratos y correos electrónicos que exponían la corrupción. El público estaba en estado de shock,
Muchos empleados comenzaron a susurrar entre sí, mientras la atmósfera cambiaba de tensión a un creciente apoyo. Luz María y su equipo estaban uniendo fuerzas, y el coraje que florecía en la sala era palpable. Queremos una empresa limpia, donde todos puedan trabajar con dignidad y respeto, continuó Luz María, mirando a los ojos de cada miembro presente. Estamos listos para luchar por eso y necesitamos su ayuda para exponer la verdad. El clima de tensión se transformó y la sala comenzó a agitarse. Las personas se levantaban, murmurando palabras de apoyo. Alejandro, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, intentó recuperar la compostura, pero la verdad comenzaba a emerger y la determinación de Luz María y su equipo estaba inspirando a otros a levantarse. Ha llegado el momento de dejar de tener miedo y comenzar a luchar por lo que es correcto, concluyó Luz María, su voz firme y resuelta. La sala, antes dominada por la opresión, ahora vibraba con la posibilidad de cambio, mientras las personas comenzaban a unirse en torno a la causa que Luz María había despertado. La sala de conferencias de Innovarsa estaba repleta de tensión y expectativa. Luz María, con el corazón acelerado, miraba a la audiencia que incluía no solo a los empleados que apoyaban su lucha, sino también a los altos ejecutivos que hasta ese momento parecían intocables. Alejandro, con su sonrisa confiada, estaba a punto de presentar un nuevo proyecto que, según él, revertiría la imagen de la empresa tras los rumores de corrupción. Pero Luz María y su equipo tenían otros planes. Se levantó, interrumpiendo la presentación. La sala se congeló. Alejandro, con todo respeto, no podemos permitir que continúes con esta farsa. La verdad necesita ser escuchada, dijo Luz María, su voz firme y decidida. Las miradas se volvieron hacia ella, algunos empleados susurrando entre sí, buscando coraje. «No tienes idea de lo que estás hablando», respondió Alejandro, tratando de desmerecer el valor de Luz María. «Estamos aquí para hablar del futuro de la empresa, no de especulaciones infundadas». «¿Infundadas?», Luz María replicó, sosteniendo un puñado de documentos. «Estas evidencias muestran claramente un esquema de corrupción que tú y tu equipo han perpetrado. Las irregularidades en los contratos, los desvíos de fondos. Todo esto está aquí». Levantó los papeles, exhibiéndolos ante la audiencia. Los murmullos aumentaron y la tensión se volvía palpable. Fue entonces cuando un hombre, uno de los ejecutivos que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó. «Espera», dijo, su voz temblorosa, pero la determinación en sus ojos era innegable. «Necesito hablar». Luz María lo miró, sorprendida. «¿Tú estás de su lado?» No esperaba esa vuelta de tuerca. «Ya no más», declaró con un profundo suspiro. «Soy un agente infiltrado. Mi nombre es Felipe. Mi trabajo siempre ha sido recopilar información sobre los crímenes que ocurren aquí dentro, y tengo pruebas». Sacó un pendrive de su bolsillo y lo levantó. «Estos archivos contienen todo lo que necesitas para desmantelar esta red de corrupción, incluidas las conexiones directas de Alejandro». El público quedó en shock mientras la revelación de Felipe resonaba en la sala. Alejandro, dándose cuenta de que su fachada se estaba desmoronando, intentó recuperar el control. «Esto es ridículo. Él está mintiendo. Nadie aquí le cree». Pero el valor de Luz María y la determinación de Felipe eran contagiosos. «La verdad siempre sale a la luz, Alejandro», declaró Luz María, con una mirada penetrante, «y hoy no será silenciada». Los empleados, antes vacilantes, comenzaron a levantarse. Javier y Mariana estaban entre ellos. «Nosotros apoyamos a Luz María», gritó Javier, levantando el puño en señal de apoyo. «Ya no te tenemos miedo». La sala, antes dominada por el temor, ahora pulsaba con un nuevo sentimiento: unidad.
Los murmullos de apoyo se transformaron en gritos de indignación contra los ejecutivos corruptos. Alejandro, dándose cuenta de que había perdido el control, comenzó a justificarse de manera desesperada. «Hice lo que era necesario para salvar la empresa», gritó, pero sus palabras se perdieron en la ola de indignación que crecía. Felipe avanzó, entregando el pendrive a Luz María. «Aquí están las pruebas. No solo necesitas exponerlas, sino también asegurarte de que todos sepan lo que realmente sucedió aquí», le dijo con firmeza. Luz María tomó el pendrive, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. «Esto es solo el comienzo. Vamos a reconstruir esta empresa, restaurar la dignidad y la esperanza que se han perdido», declaró, mirando a todos los que la apoyaban. «Y haremos esto juntos». La sala estalló en aplausos y gritos de apoyo. Luz María sintió una oleada de emoción al ver la unión de sus colegas. Sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado, pero la victoria se estaba formando ante sus ojos. En la escena final, Luz María observó a Javier y Mariana, que se abrazaban con lágrimas de alivio y alegría. «Ustedes fueron increíbles», dijo Luz María, acercándose a ellos. «El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo». Mientras el equipo se reunía a su alrededor, Luz María sintió que había cumplido su propósito. Innovar S.A. no sería solo una empresa, sino un símbolo de lucha y resiliencia. La verdadera historia de la empresa, la lucha de los fundadores y el coraje de sus nuevos defensores, comenzaría a contarse. Y, con ello, Luz María se convertiría en una mentora inspiradora para la nueva generación dispuesta a luchar por la justicia y la dignidad.